Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el libro Profecía, escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford. Vamos a avanzar para ver el autor J.F. Rutherford. Dice que es autor del Arpa de Dios, el libro Gobierno, el libro Creación, Reconciliación, Liberación, el Infierno y otros libros. Él era pues el único esclavo fiel y discreto a partir de 1919 sin duda alguna. De lo contrario, ¿por qué aparece su nombre solamente y no dice la clase del esclavo? Veamos ahora de qué año es este libro, y aquí lo vemos muy claramente, del año de 1929, por J.F. Rutherford. Él era pues el suministrador del elemento espiritual desde 1917, en que entró en la presidencia, hasta 1942, en que dejó la Watchtower por su fallecimiento. Todos sus libros llevan su nombre y era un esclavo fiel y discreto, y todo lo demás es puro cuento chino. La designación de un esclavo fiel y discreto como una clase colectiva para el medio espiritual es un cuento chino. Bueno, vamos a ver en la página 209. Vamos a irnos a esa página lo más rápido posible para leer lo que quiero leerles. Este es el libro Profecía, escrito por el juez Rutherford en 1929. A título personal, era el esclavo fiel y discreto. Sigamos más abajo, esto no lo vimos la vez pasada. Acá hay otro asunto que es para reflexionar. Quiero tomar las palabras del juez Rutherford. ¿Qué opinaba del esclavo fiel y discreto? 208 y 209, la siguiente página. Es un libro bastante antiguo, está escaneado. Habla sobre el testimonio mencionado en Mateo 24:14, ¿no? Y estas buenas nuevas del reino serán predicadas a todas las naciones como testimonio, y estas buenas nuevas del reino serán predicadas como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Después dice testigos de Jehová, y acá se lee esto. Hay cosas que hay pues que detenerse para leer en los libros, que son muy muy importantes, tomar los detalles de lo que se dice, porque involucra muchas cosas, pequeños detalles que involucran cosas mayores. Y dice así el señor Rutherford: Dios ha tomado de entre las naciones de la tierra un pueblo para su nombre. Según Rutherford, ese pueblo tenía que tener una labor. Dice, y a estos los ha ungido para que hablen en su nombre. A cada uno que es llamado de mi nombre y a quien yo he creado para mi gloria, yo lo he formado, sí, yo le he hecho. Isaías 43:7. Dios ha hecho que los que forman su nueva creación lleven a cabo sus propósitos, y parte de la tarea de ellos es para que la lleven a cabo en tanto que todavía se encuentran en la tierra. El llegar a ser de la clase celestial del reino depende de la fidelidad en ejecutar la tarea que se le ha asignado en la tierra. Como vemos pues en la página 209, se dice muy claramente que Dios tiene un pueblo. La Watchtower dice pues que ese pueblo de Dios es la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová, que están encargados de anunciar y dar el testimonio del nombre de Jehová, y que este pueblo ha sido ungido para que hablen en su nombre. Es decir, que lo que la Watchtower publica son las palabras que Dios les está dando, porque están diciendo que ese pueblo que Dios ha escogido entre las naciones para su nombre y que han sido ungidos con el Espíritu Santo, hablen en su nombre. Es decir, lo que dice el esclavo fiel y discreto es lo que Jehová dice.
Entonces, cuando el esclavo dijo en 1966, este resto ungido, esta organización de la Watchtower, que es el pueblo de Dios, dijo que los 6.000 años de la historia humana iban a culminar para septiembre de 1975, y que se empezaría el milenio. Esas eran palabras de Jehová, puesto que estos habían sido ungidos para que hablen en el nombre de Jehová Dios. ¿Cómo se puede explicar entonces que no se haya cumplido lo que se publicó en el libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios de 1966, anunciando el fin de los 6.000 años de la historia humana y el comienzo del reino milenario de Cristo para 1975? Si fuera cierto que estos señores, este pueblo de Dios ungido, está autorizados para que hablen en nombre de Jehová, entonces, si eso es cierto, quiere decir que Jehová, que está hablando por medio de su pueblo ungido, estuvo dando una instrucción o un cumplimiento de una profecía con una fecha falsa para 1975. Y eso dejaría a Dios como un mentiroso, puesto que el esclavo estaba hablando en nombre de Jehová Dios. El pueblo de Dios, la organización de la Watchtower, con su resto ungido, estaban publicando artículos que supuestamente era lo que Dios les había encomendado decir. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción, queridos amigos? Y después, cuando no les salen las profecías bíblicas, no se cumplen, y se les dice que son unos falsos profetas, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, se les llama falsos profetas, se molestan y dicen que ellos jamás hablaron en nombre de Dios, que jamás dijeron que estas eran palabras de Jehová, puesto que el texto de Deuteronomio 18, 20 y 22 habla pues, el profeta que hablase en mi nombre, una profecía y no se cumpliera, ese es un falso profeta. Pero la Watchtower dice, para defenderse que no son falsos profetas, que ellos jamás dijeron que estas eran palabras de Jehová Dios, cuando dieron esta fecha para 1975. Jamás dijimos que eran palabras de Jehová Dios. Sin embargo, vemos acá que el señor Rutherford dice que Dios había tomado entre las naciones en la tierra un pueblo para su nombre, y a estos los ha ungido para que hablen en su nombre. Y este es el cuerpo gobernante, esclavo, fe y decreto, que esa clase, como dice acá abajo, acá en la página 210, que es para que lleven a cabo, en tanto todavía se encuentran en la tierra, el dar el testimonio. El llegar a ser de la clase celestial del reino depende de la fidelidad en ejecutar la tarea que se les ha asignado en la tierra, que es dar testimonio en nombre de Jehová y dar el testimonio de las buenas nuevas del reino a las naciones, de acuerdo a Mateo 24:14. Ese es el testimonio. Dice, ¿no? Y este evangelio del reino se ha predicado por toda la tierra habitada como testimonio a todas las naciones. Entonces, el encargo que tiene que hacer este esclavo que pertenece a la clase celestial del reino es justamente dar testimonio del nombre de Dios y predicar las buenas nuevas del reino a las naciones, y que su fidelidad a Dios depende de cómo cumple esta tarea. Y dice pues que Dios había cogido un pueblo, y que ese pueblo es la sociedad Watchtower. Nos dice Jehová es el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, y que a este resto ungido que componen el pueblo de Dios, Dios los ha autorizado para que hablen en su nombre. Entonces quiere decir que cuando la sociedad Watchtower profetizó el fin del mundo para 1975, sí lo estaba haciendo pues como encargo de Dios, porque dice que los ha autorizado para que hablen en su nombre. Y cuando la Watchtower habló por medio de dar discursos públicos diciendo que el fin de los 6.000 años de la historia humana culminaría en 1975, eran las palabras que Dios le había autorizado que hablen en su nombre. Aquí lo dice el señor Rutherford. Pero la Watchtower, cuando le sale el tiro por la culata y se muestra que todo esto es un cuento chino, dice: nosotros podemos ser falsos profetas porque no encuadra con el texto de Deuteronomio 18, 20, 22, porque ese texto dice que aquel profeta que hablara en mi nombre, es decir, en nombre de Jehová,
y no se cumplía su profecía, ese profeta es un falso profeta y por lo tanto debe morir, porque habló con presunción. Entonces se valen de esa palabrita diciendo que ellos jamás dijeron que hablaron en nombre de Jehová, y así lo dicen en una atalaya para librarse de que no los etiqueten de falso profeta, puesto que el texto de Deuteronomio 18, 20, 22 dice que aquel profeta que hablara en el nombre de Jehová, y la Guastar dice, nosotros nunca publicamos el artículo diciendo que en 1975 era lo que Jehová nos había dicho, que dijéramos. Pero por otro lado vemos acá que dice que Dios ha escogido a este resto ungido para que hablen en su nombre. Entonces cuando el esclavo dijo que el fin del mundo vendría en 1975 y antes para 1925, supuestamente fueron palabras que Dios les había autorizado para que ellos hablen en su nombre. No era necesario que la Watchtower dijera, estas son palabras de Jehová. Ya lo habían dicho antes. Y aquí lo vemos. Que todo lo que decía este esclavo era lo que Jehová les había autorizado que hablen en su nombre. Y esto lo he puesto para que ustedes mediten, queridos amigos testigos de Jehová. Muchas gracias.